En el mundo y en particular en nuestro país, las finanzas públicas jugaron un papel crucial en la gestión y distribución de los recursos para enfrentar y atender la pandemia del coronavirus. A pesar de los innumerables esfuerzos del gobierno nacional por mitigar el impacto económico, la pandemia del COVID-19 tuvo un efecto adverso y significativo en las finanzas públicas de Colombia, aumentando el déficit fiscal, la deuda pública y los gastos sociales, mientras que los ingresos fiscales disminuyeron significativamente. Por eso, el día de hoy nos acompañará un experto en finanzas públicas, quien en su momento se enfrentó a uno de los grandes desafíos económicos y de la administración pública moderna, ya que las entidades territoriales se encontraban en un momento crucial para lo que iba a ser su cuatrenio y cómo se iban a lograr llevar a cabo esas grandes inversiones necesarias en los departamentos y municipios. Fue tanto el impacto económico de la pandemia que obligó a todos los alcaldes y gobernadores recién posesionados a repensar sus hojas de ruta en el periodo que recién iniciaba. Muy buenos días, mi nombre es Diego Fernando García Linares. Voy a hacer una pequeña presentación. Soy empleado de carrera en una entidad adscrita al Ministerio de Defensa. En el área de presupuesto he desempeñado cargos de libre nombramiento en el área como Secretaría de Hacienda, en el municipio del Guamo, en Armero Guayabal, y actualmente estoy en una comisión en el municipio de Coyaima, Tolima. El desarrollo de estas actividades vamos a centrar dentro de esta entrevista referente al tema de pandemia, pero enfocado al tema y el municipio de Armero Guayabal. Allí, dentro de una de las preguntas que me hacen, me indican cuál fue el comportamiento frente a los ingresos públicos frente a la ejecución presupuestal. Para este año, para el año 2020, ubicándonos cuando inició la pandemia, nosotros teníamos ciertas estrategias para desarrollar, como era el tema de incentivar el tema del recaudo, la cultura de recaudo en el municipio, frente a que era muy baja, tenía unos niveles muy bajos para el potencial de más o menos 9.000 predios que tiene el municipio. En cuanto al área, el impuesto de industria y comercio, establezcamos que predial, industria y comercio son los impuestos de recursos propios de mayor relevancia dentro del municipio. Entonces fueron bastante mermados. Adicional que el municipio para ese año, por desempeño fiscal, tuvo una disminución por sistema general de participaciones en lo que es libre inversión y libre destinación, de una disminución más o menos de unos 800 millones. Eso afectó bastante las proyecciones que teníamos y el presupuesto que fue dejado por la administración anterior. Entonces, ¿qué sentimos? Sentimos la necesidad de poder generar estrategias. Cuando iniciamos con estas estrategias, que fue un cobro masivo, que fue lo inicial para conocer, y un levantamiento de los diferentes establecimientos de comercio dentro del municipio y cruces de bases de datos, nos dimos cuenta de que no habían expedientes, no habían procesos de cobro. Entonces iniciamos, pero en ese momento al iniciar la pandemia, pues cambió frente a esto, y subimos que por lo menos en el primer trimestre tuvimos solamente una capacidad de recaudo como del 15 o el 20% entre los dos impuestos. Debido a esto, se debieron plantear diferentes estrategias, y las estrategias fue, un ejemplo, iniciar el tema de aprovechar los descuentos que hicieron dentro del decreto 678, que fue una rebaja de intereses del 100% y 20% de capital, que fue uno de los beneficios que se dio dentro de la emergencia sanitaria, y esto, elevado pues a un proceso de cobro persuasivo, generó que en ese año pasáramos de un predial más o menos del orden de los 900 millones a los 1.350 millones, fue un incremento pues bastante relativo, y esto mejoró mucho el índice de desempeño y los indicadores del municipio. Posteriormente a esto, también en industria y comercio comenzamos a hacer un levantamiento, y eso nos permitió mejorar un aspecto muy importante que corresponde al tema de pasar más o menos de recaudos de 400 millones de pesos, que era la constante en la vigencia del cuatrenio anterior, a 950 millones de pesos. Y terminando, pues ya con una cultura en el tema de industria y comercio y una
excelente proceso de fiscalización en 1.300 millones de pesos. La verdad son unos... Pero todo esto se logró siempre incentivando el tema de rebaja de intereses, haciendo un seguimiento, permitiendo que pues, el contribuyente se acercara, dando acuerdos de pago, permitiendo pues la normalización y siempre incentivando la cultura de pago dentro de los habitantes y los contribuyentes que están prestando algún tipo de servicio en el municipio o algún tipo de... Bueno, en el tema del gasto, nosotros pues inicialmente había un presupuesto que dejó la administración anterior y pues tenía enfocado hacia un plan de desarrollo porque todavía tampoco se había generado lo del plan de desarrollo para esa época. Obviamente este plan de desarrollo tocó enfocarlo al tema de pandemia. Adicional a eso tocó dirigir el gasto, por ejemplo, el tema de ayudas humanitarias, cosa que no existía y pues no habíamos afrontado antes. Entonces se debe gastar mucho en el tema de cuidados, en el tema de encerramiento, en el tema de protección para el municipio, el tema de cuidados para productos, para el tema raciones, porque obviamente estamos en el aislamiento y eso provocó que pues tuviéramos que tener una mano a la población, llegar a las veredas, generar mucho el tema de poder de ayudas a la comunidad. Entonces tocó enfocar mucho el gasto hacia el tema social. Entonces eso provocó que pues el gasto se volcara hacia este lado y durante el primer año de vigencia no tomáramos el tema de inversión en obras, infraestructuras, sino que fuera más hacia la parte social y el beneficio de la comunidad. Bueno, después de este proceso, en cuanto a la cuarta pregunta, que cuál luego de los ingresos y los gastos, cuál fue el resultado obtenido por el municipio, hablemos un poco del balance fiscal. Bueno, este tipo de cambios que hubieron en materia del tema de recaudo, los beneficios tributarios que dio el gobierno nacional, que fueron adoptados por gran mayoría de los municipios, adicional a la dinámica de mejorar pues el recurso propio, porque éramos bastante dependientes del SGP, más o menos en un 85 a un 90%, y pues decidimos mejorar esto. ¿Qué hizo? Nos permitió, por ejemplo, mejorar los indicadores. Este mejorar del ingreso nos permitió que por lo menos por el primer año de vigencia tuvimos un descuento de 800, pero al siguiente año, dado la buena movimiento, el buen proceso de recursos, nos permitió, por ejemplo, tener 500 millones en el siguiente año, recuperar para la siguiente vigencia, y en la siguiente vigencia nos permitió 800 millones que nos asignaran en SGP. Adicional, tuvimos unos ingresos crecientes porque tuvimos tanto en los principales recursos de ingresos propios como predial, industria y comercio, permitimos subir más o menos por el orden de los 200 por un lado. Luego al siguiente año terminamos vigencia con recaudos en predial, pasándolo de 490 millones de pesos a 1.000 millones de pesos en predial, y de industria y comercio de 480 a un promedio final de 1.300 a 1.500 millones de pesos, que fue la última vigencia que tuvimos para ese periodo. Entonces eso nos permitió pues que tener más obras e invertir en diferentes proyectos que tenía la administración, desarrollar su plan de desarrollo en un gran porcentaje, llevarlo a cabalidad. Hubieron mucho traumatismo por el tema de recursos, pero adicional logramos conseguirlo. Generamos una cultura de pago en el municipio, generamos un expediente, proceso, apertura de procesos que permite que las próximas administraciones puedan generar un proceso de cobro más adecuado, creando la oficina de cobro coactivo dentro del municipio y persuasivo. Eso nos permite que al entregarse la nueva administración pueda terminar o pudo continuar con los procesos de cobro de manera traumática y evitando lo más importante en ese tema, que sea la prescripción. Pues porque la intención siempre es lograr que esos recursos lleguen al municipio y siempre no sean prescritos, pues porque se pierde ese ingreso y como tal no se puede lograr o generar para desarrollo para el municipio o para la comunidad. Bueno, referente a la primera pregunta, si hubo disminución en los impuestos, para el caso de nuestro municipio no hubo una disminución, logramos un aumento. ¿Cómo se logró esto? Con el tema de un juicioso recaudo, de lograr que la comunidad entendiera que ese cobro se iba a hacer para beneficio de la misma comunidad, para normalizar sus procesos. Hicimos también acuerdos de descuento de intereses adicional al que dio el gobierno nacional de el 100% de intereses. Lo mantuvimos durante las siguientes vigencias del 80 y el 70%, aprobado por el honorable Consejo Municipal, y eso nos permitió pues que hubiera una constante y
la mayoría de los predios del municipio, tanto urbanos como rurales, lograban ponerse al día. En cuanto a la pregunta de si pudieron cumplir con los compromisos pactados, en gran mayoría se cumplieron. Por ejemplo, el tema del desarrollo, el plan de desarrollo, tuvo una ejecución muy amplia, muy amplia, y pues esto permitió que, pues, dando su cumplimiento, se cumplieran metas y pues que el municipio fuera medido y en general pudiera obtener mayores ingresos por estas mismas razones. Es un tema importante, más en el tema de tesorería. Se contempló en algún momento de la pandemia, en especial en los momentos críticos, aplazar pagos. Se tomó en algún momento cuando inició la pandemia, pues dado la situación crítica del municipio y la disminución que tuvimos de los recursos del sistema nacional de participaciones. Entonces, por eso nos volcamos a la tarea de aumentar el recurso propio, que era nuestra meta principal. Entonces, ¿qué se hizo? Se inició, se planteó obviamente en el tema de disminuir lo mínimo en contratistas, los gastos de funcionamiento, mantenerlos muy por debajo lo mejor posible y tratar, pues, enfocar todo en el tema de inversión en el gasto social. Esa fue una de las primeras tareas, pero en ningún momento, pues por lo menos el burgomaestre en el cual me desarrollé mi actividad, siempre planteó en poder que nunca se incumplieran los pagos. Eso nos permitió que en ese proceso pudiéramos obtener un recurso, un empréstito, porque teníamos muy buenos indicadores y adicional a esto, nunca tuvimos incumplimiento de pagos. Entonces tuvimos siempre ejecuciones durante 2 vigencias del 100% de los recursos, como por ejemplo el primer, segundo lugar para la vigencia 2020 y 2021. Y pues esto permitió de que nunca tuviéramos, o se pensó después de que logramos mantener el ingreso constante, incumplir los pagos. Y gracias a Dios y gracias al trabajo mancomunado de toda la Secretaría y con el acompañamiento del señor alcalde, se permitiera desarrollar y llevar a cabo las metas del plan de desarrollo. En conclusión, la pandemia del COVID-19 tuvo un impacto significativo y multifacético en las finanzas públicas a nivel global, y Colombia no fue la excepción. Como escuchamos de voz del secretario de Hacienda de esa época del municipio de Armero, Guayabal, las medidas adoptadas para enfrentar la emergencia sanitaria y sus repercusiones económicas llevaron a una serie de desafíos y transformaciones en la gestión de los recursos públicos. Por fortuna, el municipio de Armero, Guayabal sufrió cambios en sus finanzas, pero para fortalecerlas. Esta fue una entrevista importantísima y de cómo los administradores de los recursos públicos pueden sepultar la economía de un municipio o, por el contrario, lograr sacarla avante en medio de crisis. Muchas gracias.